Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a estar en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 para el día de hoy. Pensé hacerlo de 1 al 11, pero me di cuenta que no era posible manejarlo. Había demasiado contenido importante para tomar 11 versículos en esta mañana. Entonces vamos a tomar 1 al 5. Voy a estar usando la Biblia de las Américas, porque desde mi punto de vista es un poquito más claro, a lo menos en un punto específico. Tengo mis páginas de la Biblia soltándose por el aire allí. Entonces vamos a ver. Roger, si nos hace el favor de bajar un poquitico, porque cuando las páginas comienzan a volar no estaré leyendo lo que no es. Un poquito. Listo, gracias. Vamos a orar antes de dar inicio. Padre amado, una vez más reconocemos que tu palabra es tu revelación de ti mismo. Tu revelación es para darte a conocer y necesitamos entender mucho de lo que tu palabra dice, no solamente en el día de hoy, todos los días, pero en esta mañana pedimos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos entendimiento y para darnos aplicación específicamente a tu palabra. Guíenos para sacar buen provecho en esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es valioso observar la palabra de Dios y lo que dice de los beneficios de haber confiado en Jesucristo. Y este pasaje toca algunos detalles específicos. Necesitamos seguir meditando en la palabra para poder reconocer el valor tan grande de nuestra salvación en Cristo y en el significado de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Jesucristo? Pero además, la tendencia humana es pensar que debemos aspirar a una vida sin problemas, sin tribulación. La implicación es que no hay necesidad de tanto esfuerzo y todo es fácil en la vida. Lo único que cuenta es una vida de placer. Fácilmente podemos estar pensando estas cosas. Sin embargo, Dios tiene ideas distintas. Usa aflicciones para nuestro bien. Esto es paradójico para nosotros,
que no pensamos tanto en aflicciones como algo bueno y agradable para nuestras vidas. Es para nuestro crecimiento en nuestra relación con Él. Dios tiene cosas aún más grandes para nosotros en el futuro. Estando en su presencia, quiere guiarnos a experimentar su amor en maneras más profundas, ahora mismo, por medio de experiencias diseñadas por Él. Específicamente para sus planes, para sus propósitos, para nuestro crecimiento espiritual. Comenzamos aquí en Romanos 5, 1 al 5, mencionando que hay frutos de la justificación. Ha estado hablando el apóstol Pablo en capítulos 3 y 4 acerca de la justificación por la fe. Voy a leer esta porción de la Biblia de las Américas. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, y voy a pedir participación de ustedes, ¿qué es la justificación? ¿Qué podríamos decir en cuanto a la justificación? Hemos usado términos suficientes semanas. Yo esperaría que muchos podrían decirnos qué es la justificación. No tiene que ser tímido, puede levantar la mano, puede ponerse de pie, está bien. Pero vamos a repasar para que todos estemos en la misma página. Listo, Miguel, hombre valiente. Porque desde lo cual se explica alguna decisión o acción de una ley. Ok, pero la justificación que tiene que ver con referente a la salvación, la justificación por Jesucristo. Sí, justificación en el sentido común está bien. Tú lo dices correctamente allí. Pero estamos hablando aquí en este contexto, en que estamos hablando de justificados por la fe y los resultados. Entonces, otra persona, Edgar, ¿está bien? Es la solución o la que hace que los pecados a través del sacrificio de Cristo. Acá no somos culpables porque ya no está. Ok. ¿Por quién? Sí, con base en esto, ¿y quién nos declara sin culpa? Dios. Dios como juez supremo nos declara sin culpa. Es un fallo judicial. Nos declara sin culpa con base en la muerte de Jesucristo, que murió como nuestro sustituto. Y nosotros la apropiamos por la fe. Pero la obra es de Jesucristo. Pero es un fallo judicial. Nos declara sin culpa. Nosotros siendo culpables, pero Jesucristo tomó el juicio por nuestros pecados al morir en la cruz. Cargó por los pecados de toda la humanidad. Pero llega a ser para nuestro beneficio cuando la apropiamos por la fe. Adicionalmente, el pasaje habla aquí, tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos, pecadores, distantes de Dios, y ya somos reconciliados. La palabra paz y reconciliación tienen mucho en común en muchos pasajes de Pablo. Ya no hay barreras en la relación porque el problema del pecado se resolvió.
Pero es por medio de Jesucristo, su vida, su sacrificio en la cruz. Dios juzgó los pecados en Él, los pecados nuestros en la persona de Jesucristo. La paz habla de una condición de bienestar y una relación buena con Dios, porque hemos sido reconciliados con Él por la obra de Jesucristo. En vez de enemistad, separación, hemos sido reconciliados por su iniciativa, no por nuestra iniciativa. Todo por iniciativa de Dios. Pero dice algo más el pasaje. En el versículo 2, tenemos entrada a esta gracia por la fe en Jesucristo. Como un suceso pasado, pero con efectos continuos. Suceso, la muerte de Jesucristo en la cruz. La obra de Dios, por su gracia, este favor de Dios que no merecemos, ninguno de nosotros merecemos. No es algo que ganamos por buenas obras, por decir palabras bonitas. No hay manera de merecer la gracia de Dios. Es su favor que no merecemos para nada. Por la gracia de Dios hemos recibido cada bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Beneficios enormes. En el primer capítulo de Efesios, si uno quiere repasar la lista, puede leerlo en su casa, en el día de hoy, el día de mañana, para repasar todo lo que eso abarca. Pero también incluye todos los beneficios mencionados en este versículo. Justificación por la fe, paz con Dios, entrada por la fe a esta gracia, gratuito para nosotros. Pero dice algo más también. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es solo un deseo de algo del futuro. Espero que el futuro sea bueno. Espero que esté con Dios en el futuro, pero sin ninguna seguridad. Cuando la Biblia habla de esperanza, no es solamente un deseo bueno. Es una certeza de la palabra de Dios, de sus promesas. Vida eterna comienza ahora mismo en el Evangelio de Juan, palabras de Jesucristo. Cuando nosotros depositamos totalmente nuestra confianza en Jesucristo, habiéndonos arrepentido del rumbo equivocado de nuestra vida, de no tomar en cuenta a Dios, comienza la vida eterna, pero va por toda la eternidad. El Evangelio de Mateo habla de vida eterna como después de la muerte. Sí, es cierto. Pero en el Evangelio de Juan es desde el momento de poner nuestra fe en Jesucristo. Es algo definido. Desde ese momento tenemos la vida de Dios y va por toda la eternidad. Pero es algo muy, muy significativo. Pero notamos algo aquí, reflexionando sobre esto. No es solamente la certeza debido a las promesas de Dios, sino hay un efecto inmediato. El efecto inmediato es paz con Dios al confiar en Jesucristo. Pero hay un efecto continuo. Continuamente tenemos acceso a la gracia de Dios. Continuamente. Y nos da la capacidad de estar firmes, de entender quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad en Él. Pero hay un efecto futuro también, una esperanza de la gloria, de ser glorificados, totalmente transformados, ya sin pecado,
en el futuro en la presencia de Dios, por obra de Dios. Es parte de nuestra salvación. Nuestra salvación comienza el momento de arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero hay un aspecto, es pasado, hay un aspecto presente que muchas veces llamamos santificación progresiva, donde estamos siendo transformados en la práctica a la imagen del Señor Jesucristo. Pero adicionalmente, la glorificación, el paso final, cuando tendremos cuerpos glorificados, cambiados, no corruptibles, y disfrutar en plenitud con la presencia de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Un sinónimo de nos gloriamos puede ser nos regocijamos. Nos regocijamos de esa promesa del futuro, de la esperanza de la gloria de Dios, que vamos a estar en la presencia de Dios. Es algo seguro para el que ha puesto tu fe exclusivamente en Jesucristo. Pero nos sorprende lo que sigue. Adicionalmente, nos gloriamos en las tribulaciones. No es así de automático que podemos pensar eso. Tribulación normalmente habla de algo que no queremos. Queremos evitar en lo posible. Pero si hablamos de tribulaciones, se puede traducirse con la palabra aflicciones. Incluye toda clase de problemas que podemos enfrentar, tales como conflictos interpersonales, enfermedades, problemas económicos, presiones en el trabajo, críticas de parte de otra persona, pensamientos persistentes en contra de la palabra de Dios, que no vienen de nosotros, pero tenemos que entender qué está pasando y batallar apropiadamente, cosas que causan mucha tristeza. La lista es interminable. Creo que captamos fácilmente lo que son aflicciones y tribulaciones. Nunca es agradable. Pero aquí el apóstol está mencionando, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Sirve para fortalecernos en la esperanza. La confianza de lo que no vemos todavía es futuro, pero la seguridad para los que están en Cristo de esto. Dios utiliza el sufrimiento para enseñarnos a esperar pacientemente por su liberación. Esperar pacientemente. Tenemos que entender los propósitos que pone Dios aquí. Produce paciencia o perseverancia cuando la tribulación se acompaña por la fe. Cuando permanecemos confiados en nuestro Dios y sus provisiones en medio de las complicaciones de la vida. La palabra paciencia, que puede traducir perseverancia, pero para captar un poquito más la idea, tiene el sentido de resistencia o resiliencia. Por ejemplo, se puede pensar en la resistencia de un atleta que corre un maratón. Uno no puede correr por 26 millas sin una preparación por largo tiempo. Para uno que no está corriendo, correr una milla, 1,5 kilómetros o algo así, es bastante distante, pero hay que ir preparándose, preparando el cuerpo para tener la resistencia de aguantar tanta distancia. Eso es la idea de perseverar en esta relación con Dios. A pesar de las dificultades de profundizar en nuestra relación con Dios.
de perseverar con resiliencia en medio de las aflicciones, sabiendo que tiene un fin bueno, que va a conducir a carácter probado. Es por eso que escogí esta versión, porque aclara un poquito más que la Reina Valera. Cuando lo hacemos con fe en Dios y sus provisiones. Carácter probado. Cuando no se ejerce fe en medio de aflicciones, el resultado puede ser quejas y críticas. Palabras muy conocidas por casi todos nosotros, creo. Lo hemos vivido, lo hemos hablado. La fe es el elemento clave. Si abandonamos nuestra búsqueda de Dios y nuestra confianza sólida que Dios puede guiarnos en medio de las aflicciones, no progresamos espiritualmente, quedamos donde estamos. Si confiamos en Dios, Él nos va a fortalecer, nos da sabiduría para saber cómo persistir, para no desmayar. Si abandonamos la dependencia de Dios por fe, no podemos ver nada bueno en la experiencia de la tribulación. El efecto va a ser desmayar por no poder seguir. Efectivamente, vivimos sin Dios en ese momento, cuando no estamos dependiendo de Él. Y la única posibilidad es salir corriendo en vez de enfrentar la situación en la gracia de Dios. No habrá ningún crecimiento espiritual sin derrota y tristeza profunda. ¿Cómo enfrentamos las aflicciones? Dios tiene buenos propósitos con esas aflicciones para hacernos depender más de Él, para crear un carácter fortalecido, sano, creciente, que estamos aprendiendo a vivir en dependencia de Dios. Otra vez, la paciencia y la perseverancia produce carácter probado. Carácter sano, bueno, importante. Y habla de la calidad de ser aprobado al enfrentar pruebas. La fe permanece firme. Son momentos de a veces de no saber cómo vamos a salir, cómo vamos a pasar por ese periodo de tiempo. Pero podemos buscar a Dios. Encontramos respuestas en su palabra en el sentido de cómo guiar nuestras oraciones, cómo guiar nuestras acciones, cómo guiar nuestra manera de hablar. El rey David tiene mucho que decir sobre aflicciones en los salmos. No hay ninguna duda. La calidad de ser aprobado al enfrentar pruebas. Podemos pensar la manera de refinar la impureza de un metal precioso, plata, oro. Se calienta mucho y las impurezas van arriba y se van sacando. Dios quiere obrar en nosotros para nuestro bien, para el desarrollo de nosotros. Al pasar este proceso, estando firmes en la prueba, sirve para afirmar la esperanza en Él y el cumplimiento de sus promesas, la esperanza de su gloria. La palabra esperanza en estos versículos es clave. La persona queda fortalecida y confirmada y la esperanza no avergüenza. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus hijos. Es significativo, es importante. Pero a veces cuando estamos en momentos de tribulación, lo único que pensamos es,
qué hacer a nivel humano, en vez de buscar dirección de parte de Dios, por su palabra, por consejo de otros hermanos que han vivido circunstancias parecidas y pueden decir cómo Dios ha obrado sus vidas. Los encuentros del grupo familiar sirven en este sentido también. De recibir apoyo. El carácter probado produce esperanza. El versículo 4. Hay un buen fin. No solamente el carácter probado en sí, sino también produce esperanza. No es o no era mera teoría para Pablo. No estaba escribiendo eso como un académico sentado en su oficina sin haber tenido ninguna dificultad en la vida. Al contrario, lo conocía por experiencia. Lo que está escribiendo lo conocía por su propia experiencia. Enfrentó mucha aflicción. Por eso cuando leemos el apóstol Pablo, la opinión de muchos, que era un hombre muy maduro, espiritualmente hablando. Un hombre muy maduro. No era un hombre perfecto, obviamente, pero un hombre muy maduro. ¿Cómo llegó allí? Vamos a mirar. 2 Corintios 4, versículos 7 a 10. Voy a leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Captamos lo que Pablo está diciendo? Atribulados, pero no angustiados. Para nosotros, tribulación produce angustia. Pero en alguna manera, Pablo no se siente derrotado. En apuros, mas no desesperados. Por conocer a Dios, por conocer a su Salvador. Perseguidos, opositores de la fe, mas no desamparados, aún en medio de situaciones de persecución. Derribados, no desamparados. Para nosotros estas dos palabras, las dos pares, serían casi sinónimos. Para Pablo no. Para Pablo no, por su confianza en Dios. Otro pasaje. 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 a 10, serán 2 diapositivas. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, pero acusados, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos,
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es mucho para digerir. Muchísimo allí, pero lo que muestra es que el apóstol Pablo no tenía la vida fácil. Y su propósito después de su conversión era servir de luz y transmitir el Evangelio de Jesucristo a muchos y capacitarlos para hacer lo mismo. Vemos ahí en esa lista 3 categorías. Tribulación en general, él habla de tribulaciones, necesidades, angustias. De persecuciones específicas, azotes, cárceles, tumultos. Aflicciones enfrentadas voluntariamente, trabajos. No el horario normal, sino más allá del horario normal. Desvelos. ¿Por cuáles motivos? Muchos motivos. Preocupaciones por situaciones de miembros de la iglesia, diferentes ciudades, ayunos. Tomó esa decisión él mismo en estas cosas. Todo lo demás allí muestra que el apóstol Pablo no escribió ligeramente lo que dice aquí en Romanos. Lo había vivido. Y está hablando de experiencia. Y obviamente con inspiración, la palabra que salió, inspiración de Dios, claro que sí. Pero refleja la vida de Pablo. Otro ejemplo. No se asuste. El ejemplo de Job. Fue probado por Satanás con el permiso de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Job, que es antes de los Salmos. Antes de los Salmos, Job, en el capítulo 1. Tenemos que entender algunos detalles, no vamos a estudiar todo el libro en esta mañana. Es excesivo. Job, capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios, hablando de ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino, o el adversario, vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, que recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra,
hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Solamente por los grandes beneficios. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Y mataron los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó, ni culpó a Dios. Capítulo 2, solamente versículos 1 a 10. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y le dijo: ¿y él por bien? Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conserva tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
No era exactamente una ayuda idónea. Pero él me dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Ahora, es probado por sus amigos, no vamos a leerlo, son muchos capítulos. Algunos amigos están acusando de pecados, justamente, criticaron su carácter. Y por fin, Job, sintiéndose, no tuviera la oportunidad de decir a Dios lo que pienso y mi rectitud, etc. Pero tuvo la oportunidad que Dios le habló directamente, mostrando su grandeza y su sabiduría. La grandeza y sabiduría de Dios, no de Job. Escuchando a Dios hablar de la creación y preguntando a Job, ¿y tú sabías todo esto? Job responde a Dios, lo tengo aquí, capítulo 42, versículos 1 al 6. Son 2 diapositivas. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Palabra de Jehová que había usado contra Job. Job lo está mencionando. Entendió bien la cosa. Por tanto, no hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Grandes problemas, tribulación en extremo que vivió Job. Pero llegó a conocer a Dios mucho más a fondo de lo que había podido hacer. Job vio de una manera más clara la grandeza y la gloria de Dios. Ya no tengo preguntas. Nunca supo qué pasó. Nunca supo por qué sufrió. Nosotros sí tenemos algo de luz. Él no. Pero era suficiente conocer la grandeza y la gloria de Dios. Dios tiene propósitos. Cuando nos permite tribulaciones que no son comparables, pero para nosotros son difíciles. Volvemos a Romanos 5. No falta mucho. El versículo 5. La esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas en el momento de la salvación. En medio de las aflicciones podemos experimentar de una manera muy real el amor de Dios. Es importante y estimulante porque nuestro Dios tiene un interés en nosotros y es muy personal. Somos peregrinos progresando hacia nuestra glorificación. Dios está presente en todo el tiempo y nos ama profundamente y está deseoso de guardarnos en todas las circunstancias. Esperanza del futuro que Él tiene preparado.
confianza completa de lo que tiene. Aplicaciones. Sigue. Declaraciones de verdad. Punto por punto aquí, resumiendo lo que obvio aquí, somos justificados por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en las tribulaciones y lo que produce. Son declaraciones de verdad muy evidentes aquí en este pasaje. Pensando en la situación alrededor de nosotros, vamos a enfocarnos únicamente en este último punto. Nos gloriamos en las tribulaciones y lo que produce. Entre los cristianos, como mencionamos al principio, hay una tendencia de querer una vida fácil, sin problemas. Con una bendición de Dios, yo puedo andar sin problemas. Cuando estamos sin preocupaciones, nos parece más agradable la vida. Sin embargo, Dios tiene propósitos en las aflicciones y tribulaciones. Produce estas cosas perseverancia, resiliencia, resistencia. Produce carácter probado y luego esperanza. El camino fácil no produce carácter probado ni esperanza. El camino fácil no lo hace. Muchas veces pensamos que algo anda mal cuando hay tribulación. Sin embargo, debemos aprender a responder bien a las aflicciones. Lo hacemos al confiar en Dios y en su palabra, llegando a conocerlo más en la experiencia. Nos guía a fortalecer la esperanza en nosotros. Tenemos que responder bien a las aflicciones. La respuesta nuestra, tengo 4 puntos para mencionar. Es necesario no quejarnos cuando hay aflicciones de diferentes clases, sino buscar a Dios para entender sus propósitos y las lecciones que debemos aprender. Buscar a Dios para poder confiar en Él, para encontrar su palabra y lo que tiene allí para nosotros, para guiarnos a enfrentar estas cosas. Si enfrentamos las dificultades sin creer en la bondad de Dios y sus promesas y verdades sobre quién es nuestro Dios, podemos tener amargura y enojo y acusar a Dios de fallarnos. Si es el resultado, experimentamos error espiritual. Tenemos que creer lo que la Biblia ha presentado de Dios, su bondad, su disposición a atender a sus hijos. Al contrario, si tenemos una actitud de confianza en Dios y aún regocijo, las aflicciones producirán cualidades espirituales en nosotros. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios desea ver. Si no hemos tenido los enfoques correctos en nuestras vidas, en tribulaciones del pasado o el presente, podemos arrepentirnos y comenzar a buscar a Dios. No hay dificultad. Podemos arrepentirnos si es necesario. Dios es sabio. Comienza hablando aquí de estos beneficios de nuestra vida en Cristo. Justificación por la fe, paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entrada por la gracia. Pero habla de poder gloriarnos en las tribulaciones
sabiendo lo que produce en nosotros. Vamos a orar. Padre amado, Dios de la gloria, confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Obra en nosotros para darnos perspectiva correcta a la luz de tu palabra. Ayúdenos a seguir profundizando en tu palabra, a seguir conociéndote como te ha revelado. Y de entender vez tras vez que tú eres el Dios bondadoso, el Dios misericordioso, el Dios de la gracia. A pesar de nuestras fallas, nuestros pecados, tú nos das perdón cuando confesamos, con base todo en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Háblanos, Padre, por tu Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos pensar en oportunidades en la vida, cuando hemos enfrentado aflicciones y cómo hemos respondido, lecciones que hemos aprendido, momentos de no hacer las cosas que tú deseabas, sino más bien alejándonos de ti, alejándonos de tu palabra, intentando enfrentar las cosas en nuestras propias fuerzas y encontrando que no es posible hacerlo bien. Oriéntenos, Padre, danos claridad. Sigue obrando en nosotros para tu gloria y sigue obrando en nosotros para entender la esperanza de lo que tú has prometido para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los